Hola, ¿qué haces? Soy Milice Chisian, bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial de cómo hacer una rosa. Así que sin nada más que decir, espero les guste mucho y dentro vídeo. Para ser honestos, no hay mucho que explicar, simplemente voy a dar más bien consejos de cómo hacer una rosa y eso. Lo primero que vamos a hacer es hacer esta especie de copa, como están viendo en el dibujo. No sé específicamente cómo explicarlo, pero creo que con verlo ya se entenderá. Con respecto a los pétalos, para tener este efecto como más detallado, lo que vamos a hacer es básicamente hacerlos de manera irregular. También depende bastante del efecto que quieras conseguir, pero en este caso vamos a poner un poco más de detalle. Es por eso que los hacemos de esta manera. También otro consejo, y es que esto aquí es donde fallé, pero para mi bendita suerte lo hice con un esfero bastante suave, y es que hay que tratar de hacer los pétalos más grandes y no tan espesos porque no es necesario, ya se entiende el efecto y este espesor ya simplemente deja demasiado sobrecargada a la rosa y no es el efecto que queremos conseguir. En cambio, en esta otra rosa no está abierta totalmente, por lo cual el capullo se va a notar más. Otro consejo que podría dar es que tomen referencias, porque si no somos muy conocedores de un tema, lo mejor que podemos hacer es tomar referencias de cualquier lado para empezar a entender cómo se ve o cómo funciona una rosa. Para el tallo y para las hojas hago estas pequeñas líneas, estos pequeños sobresalientes, porque bueno, las rosas tienen, el tallo tiene básicamente espinas y no sé si se han fijado, pero en las hojas suelen tener estas pequeñas puntas. Aquí empecé a ponerle sombra debajo de los pétalos y en algunos para que quede mejor el efecto. Bueno, más que guías son simplemente para saber ubicar dónde va cada cosa. Aquí les estaré dejando algunos ejemplos para que vean que sí se puede empezar a dibujar rosas ya con estas bases y con estos pequeños consejos. Ya saben que pueden suscribirse a este hermoso y sensual canal, además de dejarle su cooperativo like y comentar, que eso me da mucho apoyo moral. Ahora sí, sin nada más que decir, espero les haya gustado mucho y yo me despido. Adiós. Es una rosa que no está total. Otra cosa es que... Ah, no, ahí aún no llego.